Cuando uno es estudiante, es complicado si vives lejos de la ciudad, y más aún cuando sales tarde y tienes que regresar en plena noche. Una vez me tocó salir prácticamente hasta las 10 de la noche de la escuela. Estudié la universidad, y aunque no es normal salir hasta esa hora, el horario realmente lo marca así, por lo que tuve que resignarme. En ese entonces vivía en un pueblo pequeño, alejado de la ciudad, y siempre regresaba por el mismo camino, pasando por los cerros que rodeaban el lugar. La verdad, me gustaba el ambiente tranquilo, aunque a veces ese silencio extraño me ponía un poco incómodo. Pero esa vez fue diferente. Ya eran cerca de las 11:30 de la noche. Me encontraba relativamente cerca de mi casa, pero mientras caminaba, noté algo que me llamó la atención. A lo lejos, entre los árboles, vi una especie de luz. Al principio pensé que era una fogata, y bueno, eso no parecía tan raro. En esos cerros había varias casas que no estaban en las mejores condiciones, y la gente de por ahí a veces hacía fogatas para calentarse o cocinar. Pero algo me hizo dudar. La luz no era normal, y no parecía estar cerca de ninguna casa. Decidí acercarme para ver qué pasaba, porque si era un incendio, podría ser un problema grave, especialmente con lo seco que estaba todo en esos días. Mientras me acercaba, empecé a sentir que algo no estaba bien. El ambiente se sentía raro. El viento se había calmado de repente y me comencé a sentir extraño. Pero poco después me di cuenta que cometí un error. Cuando logré estar cerca de lo que pensaba era una fogata, logré ver un grupo de personas en un círculo, todas vestidas con ropa oscura, casi como túnicas. Estaban de pie, quietas, rodeando lo que parecía una pequeña hoguera, pero la luz que emitía no era natural. Estaba demasiado brillante, demasiado intensa, y lo peor es que no se oía ni un solo ruido, ni siquiera el sonido de los árboles o el viento. Estaba completamente en silencio, y algo en esa escena me heló la sangre. Mi instinto me dijo que debía irme, pero no lo hice. Saqué mi teléfono y comencé a grabar, más por curiosidad que por valentía. Quería entender qué estaba pasando ahí, aunque sabía que era una mala idea, pero en ese momento algo extraño ocurrió. Una de las figuras del círculo, sin moverse, levantó la cabeza, como si me estuviera mirando directamente, aunque estaba demasiado lejos para que pudiera verla claramente. Esa sensación de ser observado me golpeó con fuerza. En ese instante me di cuenta de mi error. Sin pensarlo, guardé el teléfono rápidamente y comencé a retroceder. Sin embargo, el ruido del teléfono al guardarse hizo un sonido fuerte, y las figuras en el círculo se movieron. No de manera normal, sino como si todos se volvieran hacia mí al mismo tiempo. Sin pensarlo, empecé a correr. Corrí tan rápido como pude, sin mirar atrás. Solo escuchaba el sonido de mis propios pasos en el suelo, pero algo me decía que no estaba solo. A lo lejos, entre los árboles, pude escuchar unas risas. Risas que no parecían humanas, sino más bien como algo que no sabría explicar realmente. El sonido de esas risas me perseguían mientras corría, y sentí que algo o alguien me estaba alcanzando. Finalmente, llegué a casa, casi sin aliento. Entré corriendo, cerré la puerta y me apoyé contra ella, tratando de calmarme. Mi madre me miró sorprendida, pero yo apenas podía hablar. Estaba temblando, con el corazón a mil. No le conté lo que había pasado, ni las risas, ni lo que vi. Solo traté de dormir, pero esa noche fue imposible. Al día siguiente, por curiosidad, tomé el teléfono que había usado para grabar. Miré el video y fue cuando lo escuché. Al principio solo veía el círculo de personas y la extraña luz, pero mientras la cámara grababa, escuché una voz de una mujer que decía: «Tuviste suerte esta vez». Mi estómago se revolvió al oírla. No podía creerlo. La grabación no paró hasta casi llegar a mi casa, y esa voz me seguía, como si me hubiera estado acechando todo el tiempo. Desde ese día, nunca volví a pasar por ese camino.
ni de día ni de noche. El miedo no me dejó. No sé qué era aquello, ni qué quería, y aunque trato de olvidar lo que vi, esa grabación, esa voz, sigue rondando mi cabeza. Nunca me atreví a mostrarle a nadie el video. La verdad, no creo que alguien me crea, y aunque nadie me lo diga, sé que algo extraño vive en esos cerros. Mi abuelo siempre fue un hombre que no temía a lo paranormal. Siempre bromeaba sobre esas cosas, pero, en el fondo, era un hombre de fe, que prefería no hablar de lo que no entendía. Sin embargo, él vivió una experiencia que no podía contar sin que un pequeño miedo lo invadiera. Cuando me lo relató por primera vez, me sentí como si hubiera estado con él en el mismo momento, caminando por ese oscuro y solitario camino hacia el pueblo. Fue cuando era joven, tendría unos 20 años, cuando tuvo que hacer un viaje a un rancho lejano. El camino de vuelta lo hizo a caballo, y a esa hora ya estaba oscureciendo. Cuando comenzó a caer la noche, no le preocupaba mucho. Se sentía tranquilo, acostumbrado a esas rutas solitarias que recorría por años. No era la primera vez que viajaba solo por esos senderos, y el caballo siempre lo había guiado sin problema, incluso en medio de la oscuridad. Pero esa noche, las cosas fueron distintas. Ya pasadas las 12 de la noche, él comenzaba a sentir que algo en el ambiente había cambiado. El aire se volvió frío de una manera extraña, y el viento soplaba suavemente, pero con algo de fuerza. El camino, que siempre le parecía tranquilo, ahora se le hacía pesado. Comenzó a sentir como si algo lo estuviera observando, algo que no podía ver. El caballo, siempre sereno, empezó a caminar más lento, a detenerse de vez en cuando sin razón. Y entonces, algo extraño ocurrió. Sintió que no podía mover las piernas, como si estuviera atado al suelo. Un escalofrío recorrió todo su cuerpo, y fue cuando la oyó. Primero fue una voz, algo baja y apenas audible, pero suficiente para que se le helara la sangre. «Vete. Vete ahora», decía la voz, como si viniera de todos lados y de ninguno a la vez. Mi abuelo, que hasta ese momento había sido un hombre tranquilo, sintió un pánico que nunca había experimentado antes. Intentó mirar alrededor, pero no veía nada. La oscuridad era total, solo iluminada por la tenue luz de la luna. El caballo seguía quieto, como si también estuviera atrapado por algo invisible. Mi abuelo bajó del caballo, con la esperanza de que caminar lo relajara un poco. Sin embargo, al dar el primer paso, sintió una mano fría como el hielo que lo empujaba a avanzar, como si alguien lo estuviera guiando. Pero no podía moverse por sí mismo. Algo lo mantenía inmóvil, paralizado, y el terror se le apoderó. Sabía que había historias de personas que desaparecían en esos lugares, pero jamás pensó que él sería uno de esos. De repente, los perros del rancho cercano comenzaron a ladrar con desesperación. Mi abuelo pensó que se acercaban para atacarlo, pero algo no estaba bien. No lo miraban a él, sino a algo detrás de él. Intentó voltear, pero lo que vio lo dejó sin palabras. Era una figura, una mujer, alta y vestida completamente de negro, con una capa que absorbía toda la luz a su alrededor. Sus ojos brillaban, rojos como el fuego, como si le miraran el alma. Antes de que pudiera reaccionar, la mujer levantó la mano, y fue entonces cuando algo raro ocurrió. Todo alrededor de él se iluminó brevemente con una luz rojiza, una llama que, aunque pequeña, quemaba el aire como un fuego real. Mi abuelo, que no sabía cómo había sido capaz de moverse, corrió hacia su caballo como si estuviera en un sueño. No se detuvo hasta llegar al pueblo, y en cuanto entró a la iglesia, le pidió al padre que lo bendijera. Lo único que pudo decirle al sacerdote fue que había tenido un encuentro con algo más allá de su entendimiento. Desde esa noche,
Mi abuelo nunca volvió a mencionar el asunto sin que se viera un poco de miedo en su rostro. Nadie en el pueblo dudaba de su historia, porque sabían que había algo oscuro rondando en esos montes. Y mi abuelo, aunque nunca volvió a hablar de ello, se hizo más prudente con los viajes solitarios, porque cuando una bruja te mira, te sigue, y no importa cuán rápido corras, ella siempre estará cerca. Recuerdo que, cuando era pequeño, los adultos siempre nos decían a todos los niños que nunca nos acercáramos a un árbol que se encontraba un poco lejos del pueblo, muy cerca del oscuro bosque. Nadie sabía exactamente qué pasaba allí, pero todos coincidían en que algo raro ocurría, algo más allá de lo normal. Mi tía Matilde, que nunca creía en esas cosas, o al menos nos quería hacer creer eso, tenía su propia historia, una que siempre contaba con tono de burla, como si no fuera para tanto. Pero algo en su mirada cambiaba cuando mencionaba ese árbol, algo que, aunque cuando era niño no lo notaba, lograba sentir un poco el miedo que transmitía. En una ocasión, mi tía decidió ir al bosque a cortar leña. Ya había estado allí muchas veces, ya saben, una rutina que prácticamente se vuelve bastante común, al menos hasta ese día. Cuando llegó un poco cerca de ese árbol de roble extraño, no pasó nada en un principio, pero el ambiente poco a poco comenzó a cambiar según lo que nos contó. Un escalofrío recorrió su espalda, pero no sabía por qué. Sin embargo, siguió adelante. El roble cada vez se veía más grande, más oscuro, como si lo estuvieran observando. Cuando llegó frente a él, logró ver algo fuera de lugar. Una figura, encapuchada, parada en la sombra del árbol. No era una persona común. Aquella figura tenía algo extraño, algo que no podía describir con palabras. Sus ojos brillaban, pero no era una luz normal. El miedo comenzó a apoderarse de ella, pero también una extraña curiosidad. Dio un paso hacia la figura, y algo raro sucedió. La figura levantó la mano lentamente. No habló, pero mi tía sintió que la mano la estaba llamando, invitándola a acercarse aún más. Algo en su interior le decía que debía irse, pero sus pies no respondían. En ese momento, las ramas del roble comenzaron a moverse, aunque no había viento. Mi tía, ya un poco alterada, comenzó a decir varios insultos para lograr alejar el mal de ella, y de pronto, la figura desapareció como si nunca hubiera estado en ese lugar. Mi tía, aterrada, pero un poco más calmada, intentó dar un paso atrás, pero algo la mantenía allí, como si el suelo la estuviera sujetando. Fue entonces cuando comenzó a escuchar algunas risas que provenían del bosque cercano, pero lo más extraño que recuerda es que comenzaron a decir su nombre, como si la estuvieran invitando a que se acercara a algún lugar. En ese momento, aunque la figura ya no estaba, parecía que seguía presente, de alguna forma. El pánico se apoderó de mi tía. Sintió que todo a su alrededor se volvía más oscuro, como si la luz misma fuera absorbida por algo invisible, y empezó a pensar que aquella figura no estaba sola, sino que había más de esas cosas por el sitio. En ese instante, varios perros del pueblo y de los campos de siembra cercanos comenzaron a aullar. Los ladridos eran desesperados, como si algo estuviera ocurriendo en el bosque. Eso hizo que mi tía reaccionara finalmente, y con todas sus fuerzas, empezó a correr. A lo lejos, en donde se encontraba antes de comenzar a correr, logró ver a un grupo de esas cosas con túnicas negras, que poco a poco comenzaron a brillar. Después de ese suceso, no miró atrás ni una sola vez más. Corrió a través del bosque hasta llegar al pueblo, sin detenerse, sin siquiera pensar en lo que acababa de vivir. Cuando llegó a casa, temblaba, pero no pudo contar lo que había visto. Mi madre, preocupada, ayudó a mi tía y logró calmarla después de un rato. Y cuando logró tranquilizarse, se dio cuenta de que ya era prácticamente de noche, sorprendiéndola, ya que había pasado mucho tiempo fuera. Nunca volvió a acercarse a aquel lugar, y aunque intentaba restarle importancia,
Algo dentro de ella había cambiado. De vez en cuando pasaba por allí, podía jurar que la observaban, y aunque no podía explicar lo que había sucedido, sabía que lo que había sentido esa tarde era real, que algo en ese lugar no era normal, y estaba claro que no debía volver nunca más.